Soy Tomás Espretz, actualmente resido en la ciudad de Paraná, pero cursé mis estudios de nivel medio en la escuela número 35 Técnica General Don José de San Martín de la ciudad de Crespo. Posteriormente estudié la carrera de Bioingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNER en Oro Verde. Una vez graduado como bioingeniero, recibí una beca para cursar la maestría en Física Médica organizada por el Instituto Balseiro, que cursé en parte en ese mismo instituto y en parte en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, FUESMEN, que se encuentra en la ciudad de Mendoza, y actualmente me desempeño como físico médico especialista de la radioterapia en la Fundación Semener en Oro Verde. ¿Qué significa para vos investigar? Diría que investigar es recorrer un camino en el cual buscamos resolver una inquietud, un interrogante, un problema, basándonos siempre en información objetiva, bien establecida, información por supuesto científica, pero a su vez en ese abordaje de la problemática dejando nuevas preguntas o nuevos interrogantes abiertos. En todos los casos, en la investigación científica actual, este trabajo es colaborativo y multidisciplinario. ¿Qué se necesita para hacer ciencia? Diría que lo primero y fundamental es que necesitamos de personas creativas, curiosas, con pensamiento crítico, que basen sus ideas en conocimientos científicos y que estén dispuestos a trabajar con otros profesionales para el enriquecimiento mutuo. Por supuesto que no menos importante es la tecnología, los recursos, la infraestructura, pero sin esa chispa humana previa por detrás, ninguno de estos recursos por sí solo hace a la investigación científica. ¿Por qué la ciencia debe ser enseñada en la escuela? Diría que vivimos más que nunca en un tiempo en el que necesitamos ciudadanos que sean capaces de analizar de manera objetiva y crítica la información que nos llega, que es abundante. Contrastar esa información con conocimiento objetivo y científico. Necesitamos de ciudadanos que sean capaces de fundamentar sus posturas y decisiones en base al consenso científico y no en base a sesgos cognitivos, superstición o pensamiento mágico. Necesitamos ciudadanos que sean capaces de trabajar en equipo, de colaborar con otras personas en la búsqueda del bien común, espíritu que hoy sigue la ciencia. Y necesitamos personas también que sean humildes a la hora de hablar o de opinar sobre un tema del cual no tienen conocimiento y cuidarnos de no ser meros repetidores de información sobre la cual no nos podemos hacer cargo porque no conocemos. ¿Crees que hay un cambio en la mirada social hacia las ciencias? Considero que hoy el mayor acceso a la información que dispone la sociedad, como así también países como la Argentina, una política de universidad pública y actividades de extensión que tiene la universidad, han contribuido a acercar al mundo científico o a la actividad científica al grueso de la sociedad, lo cual es sumamente favorable. Sin embargo, el contexto actual nos está mostrando que el grueso de la atención, los recursos y las expectativas de la sociedad y, por supuesto, de las políticas en general sobre la ciencia están llegando de manera tardía y actuando de manera, por así decirlo, retrospectiva cuando ya el problema nos ha devorado. Es mi deseo que este hito que estamos viviendo en la historia de la humanidad marque un cambio radical en este sentido. ¿Qué necesita la ciencia de la sociedad? La ciencia necesita que la sociedad exija políticas de apoyo y estímulo a la actividad científica. Necesita que la sociedad busque respuestas a sus problemas en la ciencia y a su vez le indique cuáles son los próximos interrogantes y problemas a resolver. La ciencia necesita ser escuchada a tiempo y merece una mayor atención en la agenda y la opinión pública. Y sobre todo necesita que la sociedad esté atenta y sea crítica cuando desde un sector de poder, por ejemplo el gobierno de un país, se promueven mensajes que son contrarios al consenso científico. ¿Cómo crees que respondió la ciencia a la emergencia sanitaria? De la comunidad científica se esperan soluciones rápidas e inmediatas. Afortunadamente, parte del conocimiento necesario para afrontar la situación ya estaba consolidado. Sin embargo, la mayor parte de los conocimientos que se requieren para una solución definitiva aún están en fases de construcción y consolidación. Lamentablemente, la comunidad científica se ve obligada a trabajar a contrarreloj y con fuertes presiones políticas, económicas, por supuesto sociales. Además de lidiar con el virus y la pandemia en sí, la comunidad científica enfrenta una ola de información falsa y soluciones mágicas que no hacen otra cosa sino empeorar la situación. ¿Qué implica hoy ser mujer en el campo de la investigación?
La física médica, que es el ámbito de mi trabajo actual, se nutre fuertemente de las ciencias de la medicina y las ciencias físicas, que lamentablemente históricamente han estado empañadas por la visión patriarcal o machista que atravesaba el grueso de la sociedad. Creo, sin embargo, que en el último tiempo se está produciendo un cambio de mirada en ese sentido y estoy seguro de asistir hoy a un recambio generacional importante que va a marcar una gran diferencia respecto de lo que fue el pasado no tan lejano. Hace pocos días, nada más, el Premio Nobel de Física fue compartido por una mujer y 2 hombres, que a priori es una noticia más que alentadora en este sentido. Tenemos que saber que es recién la 4ª mujer en más de 100 años de historia del Premio Nobel de Física en recibirlo. Imaginamos lo que habrá sido para Marie Curie hace 100 años atrás, tener que desenvolverse en ese ámbito machista que marcó fuertemente a las ciencias de principios del siglo. ¿Cómo acercar más la ciencia a las y los estudiantes? Creo que hoy tenemos una herramienta o una serie de herramientas súper interesantes de divulgación científica en un sinfín de formatos, incluyendo libros, aplicaciones móviles, etc. Son más atractivas para ellos. Creo que también un ejercicio interesante es analizar junto a ellos la información que nos llega por redes sociales, por internet, por WhatsApp, y motivar, generar el ejercicio de la lectura crítica y el contraste de la información ya desde pequeños. Porque la realidad es que el mundo digital va a acompañarlos por el resto de su vida. Por otro lado, identificar las actividades que los motivan, sean el deporte, sea el arte, sea una ciencia natural o social en particular, y trabajar con ellos los aspectos científicos de eso que al estudiante o a la estudiante le motiva, le gusta y le interesa. Por último, creo que una estrategia interesante sería lograr que ellos mismos generen materiales de divulgación y de promoción de la ciencia para sus propios pares en un formato que les resulte atrayente e interesante, elaborado de igual a igual. Para vos, ¿todo conocimiento científico es útil? Considero que en situaciones particulares como el actual contexto, hay una obligación casi ética de las ciencias de encontrar soluciones al problema. Sin embargo, la búsqueda del conocimiento está fundada en la naturaleza intrínsecamente humana de la curiosidad, del descubrimiento, del encontrar una explicación para los fenómenos que observa, del placer del intelecto. Es así que el conocimiento no tiene un fin de utilidad en sí, o tal vez la utilidad aparezca revelada con el tiempo. Un ejemplo que me parece sumamente interesante. En el año 1917, un matemático, Radon, presentó un desarrollo matemático que hoy conocemos como la transformada de Radon, un desarrollo teórico. Unos 50 años más tarde, en las décadas de los 60s y 70s del siglo XX, este desarrollo fue la base de la tomografía axial computada, hoy herramienta fundamental en la medicina y que le valió el Premio Nobel de Medicina a sus creadores. El propio Radon no llegó a ser testigo de la aplicación de su desarrollo.